Hola, muchas gracias por la invitación a los amigos de YUS 360. Mi nombre es Betsabe Marciani y yo soy profesora a tiempo completo del Departamento de Derecho de la PUC en el área de Filosofía y Teoría del Derecho y también profesora en posgrado, en las maestrías y el doctorado de la misma universidad. Y bueno, me he ocupado de temas vinculados a la libertad de expresión y principalmente en los últimos años del llamado hate speech o lenguaje de odio, que es creo de lo que vamos a hablar hoy día con Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. A ver, la figura del hate speech proviene de la tradición norteamericana. Tú sabes, cuando hablamos de libertad de expresión hay una gran influencia de la jurisprudencia norteamericana sobre el tema, ha tenido influencia más allá digamos, de su sistema, y está referido, en sí el concepto de hate speech es un concepto que podríamos decir es indeterminado, ¿no? Pero podríamos tratar de dar una definición más acotada y referirnos a aquellas expresiones que pretenden ofender, menospreciar, excluir a ciertas personas o grupos por sus rasgos de identidad, características especiales, usualmente referidos a minorías históricamente excluidas, ¿no? Más que a individuos, ¿no? Aunque a veces se habla de hate speech cuando hay expresiones dirigidas contra individuos concretos, lo cual crea cierta confusión y es uno de los problemas de la regulación, precisamente. Y a nivel europeo se habla del lenguaje de odio, ¿no? Un poco para referirse a lo mismo, ¿no? La regulación, no hay una regulación específica en el Perú. Lo que tenemos es acercamientos a través de ciertas normas a las que se suele recurrir, ¿no? Por ejemplo, hay quien va por las normas vinculadas a difamación, aunque claro, eso se refiere más bien a individuos, no suele referirse a individuos, ahí hay un problema más que a grupos, y el hate speech o el lenguaje de odio, digamos, el punto de controversia no es tanto dirigido contra el individuo como contra los grupos indeterminadamente, ¿no? Los marroquíes, las mujeres, los gays, en fin, etcétera, ¿no? Los musulmanes, etcétera. Y entonces, claro, a efectos de su regulación, lo que se suele hacer es recurrir a lo establecido por convenios internacionales, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que se debería prohibir, ¿no? O regular toda apología de odio nacional, racial, religioso que constituye incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. La Convención Americana habla de incitación a la violencia, no dice discriminación, pero por ejemplo la Convención Internacional sobre todas las formas de discriminación racial también habla de que los estados que forman parte de ese tratado deberían declarar punible los actos de incitación a la discriminación racial, ¿no? Concretamente. Y hay quien en el Perú ha recurrido, y creo que lo ha hecho alguna vez la Fiscalía, o algunas veces, a el artículo del Código Penal que habla del delito de discriminación, ¿no? Pero no es que haya una regulación específica del hate speech, y luego, bueno, lo que tenemos son un poco referentes jurisprudenciales, ¿no? Especialmente en Europa, el Tribunal Europeo, ha sido más duro con ese tipo de expresiones que en comparación con la jurisprudencia norteamericana, que es bastante más tolerante, ¿no? Ese es, digamos, el marco en el que nos movemos. Yo soy contraria a la regulación principalmente penal. Este es un tema bien discutible, es un tema que levanta pasiones, además, porque digamos, creo que hay razones morales, ¿no? Que nos llevan a considerar
inaceptables ciertas expresiones, especialmente racistas, homofóbicas, en general discriminadoras. Pero creo que hay razones jurídicas y prudenciales también que nos deberían llevar a tener mucho cuidado con el modo en que usamos el derecho como un arma para luchar contra la discriminación. Y especialmente el derecho penal, ¿no? Que es ultima ratio, que genera una serie de consecuencias complicadas. Tenemos la propia figura del hate speech, como te digo, es bastante indeterminada, con lo cual yo veo que, y no lo veo yo, lo ven muchos autores, que es lo que está pasando en el Tribunal Europeo, que se abre un camino a la regulación penal o sancionadora en general, el derecho sancionatorio en general, eh, peligroso. Peligroso para la libertad de expresión y a la larga peligroso para las democracias, porque al final la libertad de expresión no es solo un derecho individual, es también un elemento fundamental de la democracia. Entonces, yo soy contraria, yo creo que hay otras formas de lograr esos objetivos de lucha contra la discriminación y que claramente no debería ser el derecho penal, ¿no? De hecho, ya me parece que es bastante eh, digamos, cuestionable, sí, que recurramos al artículo del Código Penal para decir esta manifestación es un acto de discriminación por la pendiente a la que nos lleva esto, la pendiente resbaladiza a la que nos lleva, ¿no? De que, y el efecto de cancelación y de silenciamiento de ciertas expresiones, ¿no? Que ese es el gran problema, ¿no? ¿Y quién va a regularlo, no? El ente administrativo, el Estado, en fin, ¿no? Me parece que no es la vía. Ujú. Pero sin duda es un tema discutible, ¿no? Eh, ese es el problema, pues, determinarlo y determinar los efectos de sancionarlo, ¿no? ¿En qué momento se convierte en un hate speech? Cuando tú tienes una expresión abiertamente racista u homofóbica, pero también cuando lees algunos versículos de la Biblia, como ha ocurrido con algunos pastores que están en la Biblia, referidos a la homosexualidad en términos muy, digamos, terribles, ¿no? Son partes de la Biblia. O cuando tienes una discusión en el medio académico, más allá de que te guste, no estés de acuerdo, sobre posibles estudios en biología, ¿no? Qué sé yo, que hablan eh, de que está equivocada la perspectiva de la transexualidad como no vinculada al aspecto biológico, por ejemplo. Eso también es discriminador, o de decir que es pecado que dos personas homosexuales tengan relaciones. Eso también es discriminador. El problema es precisamente dónde lo fijamos, quién lo fija, ¿no? La segunda, la gran pregunta. Claro, hay expresiones que son como muy claras para uno. Dice, bueno, el insulto, ¿no? Las caricaturas de Mahoma también eran claramente ofensivas y yo diría que hasta discriminadoras. Las prohibimos también, las caricaturas vinculadas a los cristianos también, las caricaturas sobre los gays también. Ese es el problema, ¿no? Entonces, insisto, creo que uno puede reconocer en términos morales, es decir, que defender la no prohibición o no sanción penal no significa que uno defienda la corrección de esa expresión. Uno puede, en términos morales, decir es incorrecto y lo que tenemos que hacer es rebatirlo, entrar al discurso, desvelar dónde está el error de ese tipo de expresión, ¿no? Combatirlo con el discurso, eso es lo que yo creo. Silenciarlo genera muchos problemas. En primer lugar, victimizas al supuesto silenciado. En segundo lugar, terminas ocultando o aparentemente conteniendo una situación que es más social que meramente expresiva. Es decir, y creo que el reflejo es lo que estamos viviendo los movimientos populistas en muchos países, ¿no? Donde uno dice, de pronto cómo salió Trump y cómo salieron elegidos, ¿no? Personas con discursos ¿no? claramente discriminadores, ¿no? Pero ¿quién los eligió? Entonces parece que el problema, hay un debate que no se hace público, pero que está ahí y que no lo vas a solucionar silenciándolo, sino probablemente al contrario, rebatiéndolo, ¿no? Ese es el tema. Entonces yo creo que, claro, uno puede calificar, decir, esto es un discurso
de odio. Este es un discurso discriminador. Ya, la pregunta es, ¿lo prohibimos? ¿Lo sancionamos? ¿Cómo lo sancionamos? ¿Quién lo sanciona? Y ese es el punto que, digamos, a mí me preocupa, ¿no? Es una muy buena pregunta porque me la hicieron en algún seminario en el que yo había presentado un texto que está por salir, precisamente en un libro colectivo sobre libertad de expresión, que edita Palestra y el CICAG, eh, que precisamente presenta estas discusiones, porque son temas discutibles. eh, y me decían, claro, mantienes una posición casi de posición preferente de la libertad de expresión, ¿dónde queda la ponderación? Yo siempre creo que se puede ponderar, no creo que haya respuestas absolutas, pero sí creo que hay y debe haber una inclinación a favor de la libertad de expresión en cierto tipo de expresiones, ¿no? Que generan debate público, en fin. Eh, ¿Sirve la ponderación? Sí, ¿no? Uno no puede, una de las cosas que nos enseña todo este discurso sobre los principios y sobre la ponderación y el constitucionalismo en general es que no podemos anticipar todas las posibles situaciones, ¿no? Que se pueden dar, ¿no? Todos los posibles casos que encajan dentro de un caso de conflicto de libertad de expresión, qué sé yo. Entonces, claro, no podemos regular con una regla de aquí para siempre, ¿no? Con lo cual puede servir, pero yo encuentro problemas, ¿no? En el uso que a veces se da al test de ponderación. Por ejemplo, cuando tú dices es necesaria la medida. Y entonces yo lo he visto muchas veces cuando se evalúa, por ejemplo, una caricatura. Dices, bueno, no es necesaria porque pudo haberlo hecho de otro modo, dicen a veces los jueces. ¿Y cómo es de otro modo? Sin una caricatura. Sin una caricatura ofensiva. Bueno, es que el kit de la caricatura a veces es que sea ofensiva, ¿no? Es- Claro, a eso es lo veces que ese le da el es el carácter. propósito a veces. Ese es el propósito, ¿no? Y Ujú, si no, bueno, lo que tenemos es que aceptar que queremos un mundo en el que los discursos van a ser bien educados, formales, virtuosos, ¿no? ujú. Y eso yo creo que es incluir una dosis de moralismo antiliberal. Eso es lo que yo creo, ¿no? Que los ciudadanos mayores de edad deben ser expuestos a la crítica, al discurso, a rebatirnos, no a ser educados para siempre comportarnos como buenas personas. Es decir, debería ser así, pero tú no puedes obligar a la gente a hacer eso a través del derecho. A eso voy, se hace a través de otro lado, ¿no? Claro. O de otras formas. Entonces, creo que el test es un arma siempre, pero creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces se hace como trampa, ¿no? Y dices, bueno, estoy pasando el test de necesidad, ya, pero, o sea, ¿realmente puedes preguntarte si había otra forma cuando usas una expresión humorística, una sátira, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ujú. Y también me parece peligrosa la administrativa, ¿no? Es decir, una cosa es que el ministerio, que se yo, reaccione frente a una expresión racista y ponga un pronunciamiento, lo cual es una forma de counter speech, de réplica, y me parece muy bien, para eso está, y el Estado tiene un rol promotor. Otra cosa es que se vaya con la cuestión de la sanción y de la supervisión. A mí me parece tremendamente peligroso. Nos estamos olvidando, claro, hoy vemos al Estado claramente como un amigo en el Estado constitucional, pero hay que recordar por qué surge el Estado de Derecho, ¿no? El Estado de Derecho surge precisamente para contener el enorme poder que tiene el Estado. Y la administración es Estado, ¿no? Y entonces ahí, cuidado, que estemos terminando por filtrar, además, consideraciones personales también, ¿no? Hoy, porque, porque además esto es, y para eso sirve el derecho, ¿no? Con todas sus limitaciones, el derecho pues no es igual a la moral, ¿no? Y no va a lograr todo y no va a cambiar el mundo, seguramente. Puede lograr muchas cosas, pero no va a cambiar el mundo. La educación es otra forma, sin duda es la forma, la promoción, ¿no? El empoderamiento de los grupos, ¿no? Darles las posibilidades de que se expresen. Pero el derecho es tremendamente peligroso y el derecho penal es tremendamente peligroso y creo que, y esto es un tema que mereceríamos discutir, ¿no? A veces se olvida, hoy en día se olvida, ¿no? Lo peligroso que puede ser el derecho penal y por qué recordábamos que era última ratio y por qué existe el principio de legalidad, tipicidad y por qué la interpretación no debe ser ultraextensiva, por qué no se admite la analogía y en fin, una serie de principios en los que creíamos
no sé, pues hace un par de siglos, ¿no? Eh, entonces, yo creo que es eso, ¿no? En mi opinión, mi humilde opinión, a veces se yerra el camino y con las mejores intenciones, ¿no? Sin duda, ¿no? Con la intención de, y se entiende además en un contexto de racismo y clasismo terrible como el que vive el Perú. Pero yo creo que esa no es la forma, yo creo que la forma es, y el Estado tiene un rol ahí, promotor, sin duda, y finalmente, como te decía un poco en el caso de Trump, y lo dice un autor, ¿no? La cuestión no es silenciar las expresiones o pensar que el problema es las expresiones xenófobas de los norteamericanos contra los latinos y los inmigrantes. La cuestión es por qué ellos piensan que ellos están quitando el trabajo, qué cambió en el estado de bienestar o en la forma de vida de la clase media norteamericana para que esta gente sienta esto, cuál es el problema social que hay detrás, ¿no? Y lo mismo en el Perú, ¿no? ¿Cuál es el problema social que hay detrás también del racismo, de la desigualdad, que tiene que ver con desigualdad, con pobreza, ¿no? Con falta de oportunidades. Eso es, en términos generales, lo que yo pienso, pero como te digo, Rodrigo, es un tema muy, muy discutible. Y como tú dices, ¿no? Quizás el conflicto con la ofensa, con el honor, no sea el más complicado. El más complicado es el conflicto con la igualdad, porque es un bien valiosísimo, ¿no? Como lo es la libertad, ¿no? Valiosísimo. Entonces, ahí es, digamos, donde está el meollo de la discusión. No creo que sea un tipo de hate speech. El problema de la cancelación, es decir, la llamada cultura de la cancelación genera otro tipo de problemas, ¿no? Claro, por un lado uno podría decir es una réplica, y lo es también, ¿no? Bueno, todos tenemos derecho a discutir, finalmente, hasta el hate speech, si lo aceptamos, bueno, ¿por qué no vamos a aceptar la cancelación? El problema es, y que tiene que ver además con todos los cambios a los que nos lleva la aparición de las redes, ¿no? O sea, no es lo mismo expresarte hace 30, 40 años que hoy, ¿no? Entonces, lo que provoca, el efecto que provoca la cultura de cancelación, que sí es preocupante, es el efecto del silenciamiento, ¿no? Y entonces, claro, hay como esa idea, bueno, pero está bien, hay que silenciar lo que es incorrecto, pero claro, hay como una idea muy, muy asumida de que realmente estamos en el punto correcto, ¿no? No hay ninguna duda, ningún falibilismo. Y entonces uno lo que tiene que hacer es voltear un poquito la mirada de la historia y ver, bueno, también creían que estaban en lo correcto las iglesias cuando, los cristianos cuando perseguían a los protestantes cuando perseguían a los católicos, el macartismo en Estados Unidos y una serie de expresiones. Estaban absolutamente convencidos. Y esto es, ¿no? Y entonces a mí eso es lo que me preocupa, ¿no? Cuando ya esto lleva al silenciamiento y al autosilenciamiento, uno mismo se cuida, ¿no? Mejor no digo esto porque no quiero, bueno, ¿no? Hasta que ya llegas a un momento en tu vida que no te importa mucho, pero claro, ahí hay un gran problema. Entonces hay temas que ya no se discuten, ¿no? Y la agenda finalmente está fijada, ¿no? Y no se discute. Y eso es tremendo, porque lleva al dogmatismo, ¿no? ¿Qué es lo que decía John Stuart Mill ya hace muchísimos años? Las verdades, aunque sean verdades, si no se discuten, terminan siendo dogmas de fe, ¿no? Y eso empobrece una sociedad, empobrece la democracia, empobrece, digamos, las propias reivindicaciones, ¿no? Con las que además probablemente la mayoría, no sé, quizás nosotros estaríamos de acuerdo, y entonces termina siendo una cultura en la cual incluso hasta quienes están de tu lado, que es lo que ha pasado con el progresismo, del que hablábamos, pues ya no están de tu lado, porque si no están totalmente de tu lado, entonces están del otro lado. Y es esta cuestión así muy schmittiana de amigo-enemigo, y eres mi amigo, si vas hasta el final conmigo, y si no eres mi enemigo, y sepultado. Entonces, a mí eso sí me preocupa, creo es un efecto que lo han advertido muchísimos autores. Entiendo que responden en algunos casos de situaciones de injusticia, también histórica, ¿no? Estoy pensando en el feminismo, por ejemplo, claramente, ¿no? Pero la deriva a lo que ha llevado algunas de estas políticas de cancelación sí es, o puede ser preocupante, y se ve en las universidades de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, profesores Finis, por ejemplo, que es un gran autor, ¿no? De teoría del derecho, John Finis, ¿no? Bueno, pues se dice, no puede, a la altura de Dworkin, no puede
dictar en la universidad porque Finis es católico y defiende una visión pues, naturalista, que no está de acuerdo con que la homosexualidad sea una opción. Entonces, eso es discriminatorio. Entonces, Finis no debe dictar en la universidad y te pierdes a un autor, digamos, un referente de la teoría del derecho, de la filosofía del derecho, en la que en todo caso discútelo, combátelo con ideas. Y eso es tremendo, ¿no? Porque entonces instalamos el dogmatismo y nos instalamos en la universidad, que es el último lugar donde uno debe asumir una posición como esa. Esa es, digamos, mi preocupación y no solo la mía, ¿no? Que es un poco lo que pretendemos discutir también en este volumen, ¿no? Desde reflexiones distintas y puntos de vista distintos, ¿no? Quizás, si no lo digo yo, lo dicen muchos autores, nos hemos concentrado mucho en los últimos años en las políticas de identidad y poco en las de redistribución, ¿no? Eh, y es importante, las políticas de identidad, o sea, insisto, el contra-speech, la réplica, viene también de los grupos, ¿no? Que salgan, que hagan marchas, manifestaciones, todo eso, esa es la forma, ¿no? Estoy replicando una expresión, ¿no? Pero probablemente hemos concentrado mucho en temas como este, ¿no? Cómo regulamos el lenguaje, la cuestión más expresiva, la afirmación de las identidades y claro, y el problema de la desigualdad y de la pobreza sigue ahí, ¿no? Digamos, de la merma del estilo de vida, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha pasado en Estados Unidos y en Europa también? De lo que, digamos, uno puede decir la clase media, el estado de bienestar, ¿no? Y entonces, claro, lo que tú haces en esos casos, y como pasa en el Perú también, es acudir a un chivo expiatorio. Entonces, la culpa la tienen los venezolanos, que me quitan no, el empleo, en Estados Unidos la culpa la tenemos los latinos, en Italia lo tienen los peruanos o los ecuatorianos, en España lo mismo, ¿no? Y, y claro, y mientras tanto, nos hemos estado concentrando, por lo menos desde el progresismo, en otro tipo de luchas que me parece que son válidas, no digo que no digo que la lucha por la identidad no sea válida, pero un abandono muy grande de lo otro, ¿no? Corría el modelo, ¿no es cierto?, económico, sin ningún problema, con desigualdades enormes, y eso no fue un problema, ¿no? Mientras nuestra batalla iba por otro lado, ¿no? Y yo creo que a eso responde, ¿no? Porque además bueno, es muy liberador esta entrevista, es la batalla, lo dicen también muchos autores de los académicos, ¿no? Pero la batalla de la mayoría de la gente está en otro lado, está en qué va a pasar cuando me jubile, qué tengo para comer, etcétera. Entonces ahí hay sí, yo creo que un desenganche, ¿no? Por parte del progresismo, podríamos llamarlo así, la izquierda progresista, no lo sé, respecto de los problemas, de otro tipo de problemas que son urgentes, ¿no? Que vinculados a la desigualdad, insisto, ¿no? Muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que me he sentido muy cómoda, muy libre. A veces, a propósito de lo de la cancelación, yo no tengo Twitter, me llegan a veces los Twitters porque es muy violento, y a veces el Facebook también. Y es muy complicado, me parece que tiene una utilidad muy importante, transmite la información, es muy rápida, te enteras de todo, yo no me entero de nada nunca, en tiempo real, pero creo que, y un poco la línea de lo que hemos estado conversando, creo que esto quizás, el vértigo de las redes y nuestra propia cuestión más bien emotiva, el encierro también, como no, del coronavirus, ha hecho que perdamos espacios de debate. Y yo creo, y quiero volverlo a replicar, que lo importante es debatir, especialmente en ciertos espacios como la universidad, ¿no? Estas no son verdades fijas, yo tengo una serie de argumentos, he dado muy pocos ahora, ¿no? Y yo creo que para tratar de ver la luz en medio de todo esto, uno, hay que leer, no solamente 3 líneas de Twitter, hay que leer, ¿no es cierto? Y hay que discutir con tolerancia, abiertamente, escuchando el otro punto de vista que quizás uno no lo escucha. Y creo que es muy importante en nuestro país, hoy, ¿no? Y te agradezco muchísimo y agradezco muchísimo la sesión, Ayus.
¿no? Por la invitación y bueno, mis mejores deseos para ustedes. Gracias a todos y a todas.